Vamos a continuar con nuestra serie de ancianos, sermón número 11. Y espero que, como en los sermones anteriores, seamos instruidos, que nuestro conocimiento y alma, espíritu, se amplíe por el conocimiento de su palabra. Amén. Leemos la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 3. No pasaremos del verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Hasta ahí nos quedemos. Y ahora el texto dice: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. 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 En el sermón anterior, en cuanto a los requisitos de los ancianos, estuvimos atendiendo todo lo concerniente respecto a no ser dado al vino. ¿Recuerdan? Amén. ¿Sí? Y creo que una vez más quedó demostrado que en muchas ocasiones no todo es tan simple como parece. No solo es una respuesta escueta y fácil y rápida. Obviamente tiene contenido, una respuesta rápida, fácil y escueta, pero en las Escrituras hay más profundidad de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y pudimos comprobar cómo, investigando, profundizando, era más complejo de una simple respuesta, para dar una respuesta simple y rápida. Y creo que aprendimos bastante y ampliemos nuestra comprensión en cuanto a todo esto. En el día de hoy vamos a continuar con los requisitos necesarios para aquellos que anhelan obispado. Hemos leído 5 requisitos más, entre ellos: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, los cuales separaremos en 2 sermones diferentes. No lo vamos a hablar todo. Los requisitos de los ancianos, aunque no necesariamente son siempre así, parece ser, y creo, a ver si se han dado cuenta de esto, que parece ser que se emparejen los unos con los otros, o que dependan los unos de los otros, o que quizá todos formen parte de un todo en general. ¿Se han dado cuenta? Que aunque se entienden por separado, parece que están conectados algunos requisitos los unos con los otros. No es casualidad de que esta advertencia o requisito, que está seguidamente de no dado al vino, o sea, no pendenciero, ya esté justamente a continuación, ya que una persona dada al vino, en la mayoría de ocasiones, tiene que, de alguna manera u otra, por causa de la influencia del alcohol en su sangre, en su cuerpo, tiende a ser belicioso, valiente, tiende a entrar en contienda. Y parece ser que justamente después de no dado al vino, automáticamente te dice que no seas pendenciero, porque están vinculados de alguna manera, tienen ciertas conexiones. Estos 5 requisitos, para una mayor comprensión, los podríamos agrupar de alguna manera en 2 grupos. Atenderlo en 2 sermones y por separado, y atenderlo y agruparlos de esta manera, en las cuales les voy a decir: por un lado, no codicioso de ganancias deshonestas y no avaro, o sea, requisitos que estos trataremos en el sermón siguiente, y no pendenciero, sino amable y apacible, que atenderemos en el día de hoy. En ningún momento con esta agrupación personal pretendo decir que los requisitos están mal posicionados en la Escritura inspirada por Dios. Para nada. En cuanto al texto, sinceramente tengo que decirles que no solo el texto, sino el orden está inspirado por Dios. Amén. ¿Sí? Amén. No solo el texto, sino el orden. Y nosotros no tenemos el derecho de alterar el orden en el cual la revelación ha sido manifestada. ¿Hasta aquí bien? Amén. No obstante, en cuanto al texto, creo que esta agrupación hace posible una mayor comprensión de los requisitos y se nos será más fácil comprenderlos agrupados de esta manera. Y lo hacemos desde la confianza a día de hoy de que hacerlo de esta manera no alteramos en ningún momento el contenido de la revelación. Pero quería aclarar este matiz para que no crean que podemos alterar el orden como a nosotros nos parece. Simplemente es una estrategia pedagógica, una manera de intentar agruparlos para que podamos tener una mayor comprensión y nada más. Cuando hablamos de no pendenciero, mis hermanos, sino ser amable y apacible,
tenemos delante unos antónimos muy obvios, una cosa que es contraria a la otra. O sea, dos partes contrapuestas en cuanto a conducta se refiere. Por un lado, lo que no debemos ser pendencieros, y por otro, que debemos ser amables y apacibles. Una nota que se me ha olvidado decir: recuerden siempre que esto no es solo para los pastores. Amén. Recuerden que cuando hablamos de 1 de Timoteo, Pablo habla a Timoteo y enumera una serie de requisitos que en su 90% describe a un cristiano regenerado, verdadero y maduro. Amén. Por tanto, todos estos requisitos forman parte de nuestro proyecto y meta a alcanzar como Iglesia del Señor. ¿Sí? Amén. Por tanto, es para todos. Amén. Pues como decíamos, por un lado no debemos ser pendencieros y sí que debemos ser amables y apacibles. Y cuando tenemos delante la tarea de explicar antónimos, se nos simplifica a los que los explicamos. Porque la explicación de una de las partes casi te resuelve la explicación de la otra solo con simplemente observar lo contrario. ¿Sí? O sea, cuando tenemos esto nos facilita. Por ejemplo, si yo hablo enfáticamente del amor, el antónimo del amor es el odio, por tanto, cuando hablo del amor, solo con darle la vuelta podemos comprender en parte lo que es odio. Así que se nos facilita de alguna manera la comprensión, dándole simplemente la vuelta a lo que es ser pendenciero. O sea, si yo lo explico así, creo que lo comprenderemos bien. Bien, vamos a intentar explicarlo, mis hermanos, de lo más fácil que pueda, compartirlo con ustedes y con la mayor brevedad que el Señor me permita. Cuando hablamos de este tipo de conductas en los ancianos, las Escrituras nos lo recalcan en diversas ocasiones y de diversas maneras. Sin entrar en detalle para que no se nos extienda mucho el tiempo, solo piensen por un minuto cómo las Escrituras presentan el carácter de un siervo del Señor, de alguien que está a cargo de los bienes de Dios, de aquellos que le sirven. Y notaremos cómo estos requisitos para nada nos pueden parecer extraños. Que un pastor no sea pendenciero, que un pastor debe ser amable y debe ser apacible. No son requisitos extraños, son tan obvios que incluso me sorprenden que estén incluidos, porque ¿cómo se puede servir al Señor siendo pendenciero, no teniendo amabilidad y no teniendo estos requisitos tan básicos? Me sorprende. Y el hecho de que sea tan obvio me pone los pelos de punta. El hecho de que sea tan obvio y lo exprese me pone los pelos de punta, ya que incluso en aquello que debería ser natural, Dios nos lo tiene que advertir. Y esto nos enseña que el examen a un anciano comienza desde los mismos cimientos de su carácter. Amén. O sea, nada se puede dar por hecho. A un anciano no se le puede catalogar primero por las tejas del tejado, sino por los cimientos que tienen los pies. Por tanto, me asusta que hasta en las obviedades el Señor te dice: escucha, observa esto. En diferentes ocasiones en las Escrituras, y no solo en nuestro verso de hoy, encontramos estos requisitos. Segunda de Timoteo 2, 24, 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Está por toda la Biblia esto. Primera de Pedro 5, 2, 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Está lleno. Porque, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, si no tenemos los requisitos más básicos, escucha esto que es importantísimo, es inútil poner en valor el resto. Otra vez, si no tenemos los requisitos más básicos, es imposible que intentemos discernir, dilucidar el resto de los requisitos del anciano que carece de los requisitos básicos. Y por mucho que nos cueste, si un pastor sobreabunda en sabiduría, por ejemplo, pero carece de lo básico, este pastor no cumple con los requisitos necesarios. Por desgracia, hoy lo hacemos así, en muchas ocasiones. En ocasiones, sin darnos cuenta, quedamos tan deslumbrados por las capacidades de algunos que ignoramos, tapamos o no queremos ver que carecen de lo básico, quedando completamente descalificados a no ser que se arrepientan y rectifiquen.
Y esto, o sea, el no reaccionar a la ausencia de requisitos básicos de nuestros líderes, pasa más a menudo de lo que nos creemos y por diversas causas que intentaremos mencionar. Como hemos dicho, una de las causas bien pudiera ser por el conocimiento y capacidad de la exposición de las Escrituras, de la sabiduría del pastor que tenemos delante. Quedamos cegados por la inmensa sabiduría y exposición de la palabra. Es tanta la capacidad que nos es imposible creer que se esté equivocando. O sea, sabe tanto de la Biblia, explica tan bien las cosas, que se nos hace imposible que el error esté entre sus sermones. Es tanto el conocimiento que creemos que tiene, que creemos que seremos nosotros los equivocados cuando hay una cuestión que no entendemos o que creemos que se equivocan. No es él, no puede ser, seré yo que tengo menos conocimiento. Pero recuerda que no es el hombre el que posee la verdad, sino Dios mediante las Escrituras. Por tanto, aunque tengamos delante a un David lleno de cualidades, no podemos olvidarnos que David también se equivoca. Y cuando tenemos a un David, obviamente tenemos que agradecer las cualidades de David, pero también censurar los pecados del mismo. Y si se necesitaba un David para reinar y gobernar, se necesitaba un Natán para exhortar y rectificar. Y cuando Dios está en todo, incluso cuando hay pecado hay solución, regocijo por el arrepentimiento. Ya que la exhortación de Natán a un siervo del Señor produjo en él arrepentimiento y rectificación. Por tanto, no tenemos que tener temor a una reprensión ordenada, bíblica y correcta hacia nuestros pastores y líderes, porque seguro que si son de Dios, al igual que David, rectificarán. Y quién sabe si dejan un Salmo 51 debido a esa reflexión, a esa exhortación. ¿Entienden esto? En otras ocasiones pueden ser por causa de la gran confianza depositada del pastor. Si una de las causas de quedar hipnotizados es el conocimiento, otras de las causas quizás sea la superconfianza, que tiene que ser así, que tenemos depositada a nuestro pastor, pero una confianza desmedida. Se puede dar el caso de que en su momento fue precisamente el pastor que te predicó, el pastor que te ayudó, el pastor que predicó a tu vida y te arrepentiste y creíste en el Evangelio por él. Y la confianza hacia ese hombre es casi inquebrantable, pero en ocasiones la confianza sin filtrar nubla el juicio del que tiene que juzgar. Obviamente, como hemos dicho, la confianza hacia nuestros pastores, como hemos enseñado en reiteradas ocasiones, así debe ser, pero recuerda que siempre y cuando se actúe legítimamente conforme a la Escritura. Amén. La confianza no puede maquillar el error. Amén. Amén. Y cuando se rectifique no debes perder la confianza, manténla, pero rectifícalo. ¿Estáis? Amén. Y cómo no, ligado a nuestro tema de hoy, por puro temor al pendenciero que ejerce ilegítimamente como anciano en una iglesia local. Por temor al pendenciero quedamos nublados y no podemos reaccionar. Mis hermanos, créanme cuando les digo que conozco de casos de hermanos que me han hablado atemorizados de que no podían hacer depende qué cosas en su iglesia por temor a las represalias de su pastor. No respeto, no orden, sino miedo. Pastores contenciosos e iracundos y peligrosos. Pastores respaldados no por Dios, sino por sus familiares que precisamente no van al culto y son inconversos. Frases como, yo no, soy tu pastor, pero mis hijos no sé qué harán, son más típicas de lo normal dentro de las iglesias. Atemorizando a la grey de Dios con su belicismo oculto. Es tanto el poder, tanta la influencia, tanta la capacidad y el nombre que tiene, tanto el hombre, la magnitud del hombre que tienes delante, que aunque tengamos certeza de su pecado y de su error, no nos atrevemos a pronunciarlo. Tememos a las represalias, al que nos expulsen, al que nos quedemos aislados o algo peor. Pero en ocasiones, aunque vivimos de alguna manera
en estas situaciones y sufrimos como congregación, como iglesia, nos quedamos impasibles. Nos quedamos hipnotizados. Es como el síndrome de Estocolmo, ¿lo conocen? Permítame 5 segundos. El síndrome de Estocolmo es un término utilizado por primera vez en Suecia en 1973 por Nils Bejerot para descubrir un fenómeno paradójico de vinculación afectiva entre los rehenes y sus captores en el transcurso de un asalto a un banco en Estocolmo. O sea, un hombre atracó, hizo rehenes y los rehenes quedaron prendados de su captor. Síndrome de Estocolmo. Y este síndrome en ocasiones está dentro de nuestras iglesias y sufrimos el abuso del contencioso, pero aún así seguimos hipnotizados por su maldad. Es tanto que somos nosotros los malos. Me merezco que me golpeen. ¿Han escuchado testimonios de mujeres maltratadas? Soy yo la culpable, es normal, me equivoqué yo, con un ojo morado. Y por causa de lo que fuera de que lo provoque, la falta de conocimiento, tener el juicio nublado, etc., tenemos iglesias encarceladas y subyugadas a la voluntad de sus pastores, que sus desvaríos, sus opresiones y pecados los tienen absolutamente encarcelados, mis hermanos. Fíjense lo importante que es discernir al pastor que tienes delante y no permitir que un pastor pastoree siendo pendenciero. Amén. Amén. Esto es algo que ocurre en la actualidad, que no solo ocurre en la actualidad solamente, sino que es un problema más antiguo de lo que nos podemos imaginar. Segunda de Corintios 19:20, me dejan tiempo así para predicar despacio. Segunda de Corintios 11:19-20 dice, porque de buena gana toleráis a los necios. Dice, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, y lo toleráis, dice la Escritura, ¿qué hacéis? Si hacemos un poco de memoria, nos acordaremos de cómo el pueblo de Israel, una vez liberados de Egipto, a cada 2 por 3 decían, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos has sacado de Egipto para estar en el desierto? Vayamos allí, que tenemos alimento, que trabajábamos de balde, dice. Y estuvieron 400 años esclavos, a golpe de látigo y pisando barro. Esclavos en Egipto. Por tanto, como decíamos, esto es algo que existe desde siempre. Pero bueno, dicho esto, vayamos a la cuestión, ya que estamos hablando mucho de ser pendenciero sin explicarlo concretamente. ¿Qué significa exactamente ser pendenciero? Pendenciero, definición del diccionario, que es propenso a pendencias o riñas. Pero fíjense, pendenciero en el original, o sea, en la etimología del griego displectes, es belicioso, golpeador, colérico, matón, violento. Eso es pendenciero. O sea que básicamente un pendenciero es aquel que en parte o todo lo que gira alrededor de su persona es propenso al conflicto. Eso es un pendenciero. Todo lo que gira alrededor de él, casi todo lo que gira alrededor de él, genera conflicto, propicia el conflicto. ¿No han conocido a personas así? Yo sí. Mientras que hay gente que ni con una hecatombe nuclear los sacas del sitio, que son como balsas de aceite, hay otros que a la mínima que pase ya están en algún conflicto. Ya propician alguna riña. Ya se los sacas de su lugar. Estas personas en un solo año de vida suelen aglutinar más conflictos que otro normal en toda su vida. Y lo gracioso del tema es que suelen echarle la culpa a la mala suerte, es que todo me pasa a mí, es que todo loco se me cruza en mi camino, le echan la culpa a su entorno, pero lo que no saben es que el conflicto no es que salga a su paso, sino que lo lleva consigo por su carácter belicioso. Entre muchos factores de aquello que provoca esta actitud pecaminosa, mencionaremos el más obvio. ¿Cuál es uno de esos sentimientos principales que incitan o inician un conflicto?
Si yo les preguntara, empezarían a decirme muchos. Pero ¿cuál es el sentimiento principal que genera un conflicto? La ira. La ira, mis hermanos. En Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Cuánta sabiduría tenemos en la palabra, Iracundo en hebreo, y es curioso, ya que tiene que ver con nariz, con la respiración agitada. Eso es un iracundo, alguien que tiene una respiración agitada. Por tanto, tiene que ver con aquel que la situación le provoca, le genera una alteración interior, que le provoca que empiece a hiperventilar, una agitación en la respiración que le provoca a saltar. No puede controlar esa ira que tiene por dentro. En el verso podemos ver cómo la contienda viene a través del iracundo. Y este de continuo está furioso con todo y con todos, y por eso de continuo peca, porque lo tiene aquí todo el rato. No es un león dormido que se despierta de vez en cuando, es un león despierto que de vez en cuando se echa una siesta. Y ahora las Escrituras aplican este requisito tan básico a nosotros los pastores, ya que sin esa cualidad es imposible ejercer dicho ministerio. En primer lugar, porque el que practica tales cosas no puede ser de Dios. Es tan obvio, es tan básico. Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, escuchen, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y etc. Todo lo que tiene que ver con una persona beliciosa, una persona pendenciera que genera alrededor suyo todo este tipo de conflictos impulsados por la ira. Y en segundo lugar, porque la justicia de Dios, la cual es tan necesaria en una congregación, tal cual son el amor y su misericordia, no pueden ser impartidas por un pendenciero. En Santiago capítulo 1, verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, es imposible, mis hermanos. Cuando hablamos de ser pendencieros, y esto es importantísimo, no creamos que solo nos referimos a aquel que llega al enfrentamiento físico. Si esto fuera así, muy pocos entrarían en el rango de pendencieros, ya que solo aquel que llegara a las manos lo sería. Y no todo el mundo se pelea con los puños a diario. Cuando las Escrituras hablan de ser pendenciero, no solo se refiere a lo físico, sino a cualquier enfrentamiento y contienda de cualquier tipo. ¿Están aquí? Amén. Y ahí el rango ya no se queda limitado, sino que se multiplica por 1000. Todo el mundo tenemos que tener cuidado con esto. Hay personas que buscan el conflicto por medio de un músculo más peligroso que los bíceps, con su boca, con su lengua. Permítanme este texto y lo recordamos porque estamos aquí para aprender. Amén. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante dice: he aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Sí, mis hermanos, con la lengua podemos hacer 1000 veces más daño que con cualquier patada y puñetazo. Por tanto, los índices de belicismo de alguien conflictivo no están tan vinculados a aquel que se pelea con los puños, sino a aquel que agrede con su lengua. Es por eso que la carta de Santiago nos dice que el hombre de Dios no puede ser así.
O sea, esta imposibilidad está en los del mundo. En los regenerados no podemos encontrar esto. Por eso dice en el verso 10 y 12, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Notemos cómo da por hecho que dentro de un cristiano solo puede haber una emanación de su boca. No diversa, sino una. Todo lo que procede de la santidad. Amén. Porque todos ofendemos muchas veces, dice el 3.2, alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Noten que el conflicto del pendenciero que llega a los puños le precede lo que habló con su boca. Y en cambio el que retiene su lengua es capaz de retener sus puños. Y esto es lo que es ser básicamente pendenciero, aquel que con su físico, pero sobre todo con su lengua y actitudes, es propenso a generar conflictos constantemente hacia su prójimo. ¿Lo han entendido? Amén. El entorno en el cual, seguimos un poco más, ¿vale? El entorno en el cual vivimos en la actualidad para nada facilita lidiar con ser pendencieros, ya que la propia sociedad en la cual vivimos vive en una continua contienda. ¿Se han dado cuenta? Es una guerra campal las 24 horas del día. Te cansa. Todo el mundo quiere pelear. Solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales. Ahora ya con las redes sociales, imagínate, ya que te producen distancia y anonimato. Si cerca y sin anonimato éramos pendencieros, imagínate desde el sofá de tu casa o acostado con tu móvil, las cosas y barbaridades que se pueden llegar a decir. Y contiendas, estamos deseando tener en algún sitio un conflicto para entrar. Fulanito número tal, y empieza a hablar de conflictos. Qué veneno son las redes sociales. Es verdad. Amén. Así es. Pero miremos ya no solo las redes sociales, sino miremos aquellos, por ejemplo, que tienen nuestro voto para gobernar, para cuidar de la población. Me da vergüenza ver las discusiones, porque ya, fíjense, me ha salido natural ver las discusiones del Congreso de los Diputados. En vez de ver las propuestas y las disensiones y las cosas que tendrían que ser normales, ya entendemos esos congresos como discusiones. Es natural, me sale natural. Tendríamos que sentarnos y ver lo que propone en el partido en el cual hemos votado y los contrarios y ver cuáles son las mejores propuestas para nuestro país y hablar con respeto y mostrar con evidencias qué es lo mejor, ¿no? No existe, no hablan nada, solo discuten y se echan los trastos a la cabeza. Porque vivimos en un mundo de pendencieros, un mundo que busca solo el conflicto. Y esto lo único que hacen es ir asesinando por la calle. Sí, me han escuchado bien. Asesinar. Esto es asesinar. Mateo capítulo 5, versos 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero como bien decíamos, vivimos rodeados de un entorno hostil. No facilita para nosotros lidiar con nuestra propia hostilidad, ¿verdad? En ocasiones el ser pendenciero no está del todo manifestado. Esto también es tan importante, todo esto, para los líderes, para los ancianos y para toda la iglesia. En ocasiones el ser pendenciero no está del todo manifestado. O más bien, no somos del todo conocedores y conscientes de que estamos ejercitando esta tendencia pecaminosa y censurada por las Escrituras. O sea, somos pendencieros sin querer serlo. Observemos, por ejemplo, algunos caracteres y actitudes de las personas. Es cierto que lo que vamos a mencionar no siempre tiene que ver con una persona pendenciera, a veces tiene que ver con una persona introvertida, una persona que está pasando una mala época y no un pendenciero. No obstante, mencionémoslos. Personas ásperas, tirantes,
cortantes en sus actitudes las 24 horas del día, no sé, 6 meses al año. Que todo le es un problema. No hay nada que vaya fluido. Todo es un obstáculo y un problema en cada situación que encontramos delante. Se pasan semanas sin hablar. Y después hablan mucho. Se ausentan. Siempre dicen no pasa nada cuando en realidad les pasa de todo. Te hablan con segundas. Continuamente se justifican. Y cosas semejantes. En ocasiones estas actitudes lo único que quieren generar de forma pasiva es un conflicto por algo que les ha sentado mal o que no les parece bien. Su carácter y actitud no les permite generar un conflicto abierto y activo, pero sí un conflicto encubierto y pasivo. Y con una actitud tirante, áspera y distante, intentan de alguna manera, sin darse cuenta, quizá generar un conflicto pasivo y encubierto. En otras ocasiones nos encontramos con caracteres fuertes, que al igual que, como hemos dicho anteriormente, no siempre tiene que ver con gente que quiere generar un conflicto. Sin darse cuenta lo hacen, pero aún así, por causa de no controlar sus impulsos, generan dicho conflicto. Su dialéctica, el ser propenso a la discusión, el alzar la voz más de lo debido, el andar con griteríos, aguantar las miradas, levantar las cejas, nunca ceder a nada, querer siempre tener la razón, hacen de uno un pendenciero sin voluntad propia. Porque aunque tú no quieras, esa actitud genera un malestar a tu alrededor y en ocasiones un conflicto. Y por último, uno que va ligado no solamente a la membresía, como estamos hablando, sino directamente a sus líderes. ¿Y qué tiene que ver con lo siguiente? Con la contienda justificada. Ser plenamente conocedores de la contienda, pero justificarla en aras del Evangelio. A lo que me refiero con la contienda justificada es que en aras del Evangelio y la santidad justifiquemos nuestros actos, en ocasiones, agresivos incluso. Si hay un ejemplo de contienda justificada, lo encontramos en nuestra propia historia del cristianismo. Todos sabemos en el pozo que cayó el cristianismo pasados los primeros siglos de la Iglesia. Poco a poco, en los primeros, sobre todo cuarto, quinto siglo, a partir del quinto siglo en adelante, poco a poco se fue degradando hasta llegar a la Edad Media y llegar a un pozo cenagoso, un pozo que gracias a Dios por la Reforma protestante, pero en esos años el cristianismo se transformó de alguna manera a lo que conocemos como cristianismo católico y romano, y entendemos que cayó en ese pozo y empezaron a manifestar y a ejercer cosas que nada tenían que ver con las Escrituras. Y vemos un ejemplo de contienda justificada en esos entornos. La Iglesia, en nombre de Dios y con la cruz en sus uniformes, y para reconquistar Tierra Santa, emprendió una campaña de muerte y desolación conocidas como las cruzadas. Y en aras del cielo y en el nombre de Jesucristo asesinaban, mataban y conquistaban. Contienda justificada. ¿O qué decir de la Santa Inquisición? Que en aras de su verdad, la suya, fueron en contra de toda supuesta herejía, asolando con todos aquellos que para ellos eran blasfemos y pecaminosos. Mataban hermanos. Contienda justificada. En la actualidad, obviamente, no con sangre y espada, pero con otras herramientas se hace exactamente lo mismo. Se persigue, se censura, se denigra, se agrede sin contemplación en aras del cielo, sin aplicar nada de lo que las Escrituras enseñan para poder hacerlo, sino a nuestro criterio y a nuestra manera. En las Escrituras encontramos a aquello y a aquel que debemos censurar, y la manera perfecta y correcta para poder hacerlo. Y todo lo que se aleje de esa verdad es contienda, es belicismo, es actuar pendencieramente. Confundimos la verdad, la contundencia del Evangelio, el azote de cuerdas, el señalar tanto al pecado como al pecador, el tener a alguien como gentil o publicano si no se arrepiente, el celo de los hombres de Dios, la contundencia de sus acciones, el predicar la verdad del Evangelio, lo
y tomar este púlpito como una muralla para tomar mi arco y asesinar. Como ancianos de una iglesia local, debemos reaccionar con firmeza. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Debemos reaccionar con firmeza y contundencia ante cualquier situación que lo requiera, pero no como pretexto para iniciar una guerra y que caiga quien caiga. ¿Dónde se ha visto eso en la Escritura? Esto no funciona así, ya que estamos cuidando a la grey de Dios y no podemos tener esa actitud. Para que me entiendan, actuar así en una iglesia local es como tirar una bomba para arreglar el problema cuando en realidad necesitamos un bisturí. ¿El bisturí qué hace, mis hermanos? El bisturí va al problema en concreto y hace una incisión lo más pequeña posible para extraer el mal. Va al problema en concreto, extrae el mal sin hacer más daño de lo que conviene a la persona que se le extrae y los demás de alrededor ni se enteran. ¿Pero qué hace una bomba? Quita el mal, sí, pero mata a la persona que le quitas el mal y a todos los que le rodean. Y tomamos el ser pastores y tomamos las bombas que nos acompañen para acabar con los problemas que surgen, sin nos importarnos lo que hay alrededor, por nuestro carácter pendenciero y por nuestro, de alguna manera, belicismo controlado, por nuestra contención justificada, cuando en realidad lo que necesitamos es un bisturí preciso, que aunque dañe, salve. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, en ocasiones con nuestros sermones y tratos impulsados por la ira, el enfado, la rabia y la falta de capacidad de contener nuestra carne, agredimos, en vez de exhortar, criticamos en vez de enseñar, espantamos en vez de atraer, provocamos recelo en vez de arrepentimiento. Que el Señor nos guarde. Amén. Miren este texto. Isaías 58:4. He aquí para contiendas y debates ayunáis. Esto me ha traspasado el corazón. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayunaban para contender. Se juntaban para mantener su puño inicuamente contra el prójimo. Notan esta contienda justificada. Ay, mis hermanos, esto puede llegar a tal extremo, al igual que aconteció en su momento con el radicalismo del catolicismo que estuvimos hablando, y creer que todo se puede hacer y decir en aras del cielo, pero no es así. Se tiene que hacer y decir en aras del cielo todo lo que la Biblia dice. Amén. Y nada más. Amén. Recta final. Las Escrituras son claras en cuanto a la necesidad de un carácter humilde, sencillo y cero pendenciero. Y de una forma continua y que abarca a todos los que nos rodean, porque esto es una realidad. A veces retenemos nuestra contienda con los que amamos o los que nos conviene y sacamos nuestro vientre de pegas con aquel que no nos influye. Romanos 12, 17, 21 dice la palabra del Señor así: no paguéis a nadie mal por mal. Amén. ¡Aleluya! Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Amén. Amén. Tenemos que pagar el mal que recibimos con el bien que recibimos del Padre. Amén. Porque no solo recibiste el mal de otro que te hace daño, al mismo tiempo recibes un bien del Padre que contrarresta con creces el mal que recibes. Amén. Porque es más grande que lo que te viene de arriba que lo que te viene del lado. ¿O no lo crees? Amén. Tenemos prohibido la venganza. Deja lugar al Señor que haga. Tú perdona. Extiende tu mano. Y todo esto en un contexto de absolutos. Notemos como por 2 veces utiliza la expresión todos,
Procurad lo bueno delante de todos los hombres, estad en paz delante de todos los hombres. Por tanto, no podemos hacer excepción de personas a la hora de lidiar con esto, sino que esta actitud apacible y no pendenciera tiene que ser con todos por igual. Amén. Y como pastores, imagínense, ¿cómo van a haber favoritismos en el trato? Obviamente hay distinción entre las personas, claro que sí, porque no se trata a todo el mundo igual, porque cada persona tiene su trato individual. Y a cada cual se le dará conforme su actitud y vida corresponda. Pero no puede tratarse a la ley del Señor de esta manera. Recordemos las palabras del apóstol Pablo hacia un líder del pueblo de Israel. Le dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Notas? Como la actitud que tiene un liderazgo. Pablo le dice: pero vamos a ver. Está hablando Pablo, no le dejan hablar, mandan a un alguacil y le cruzan la cara. Y Pablo, lleno de sabiduría y del Señor, exhorta y reprende. ¿Tú que estás para juzgar conforme a la ley la transgredes, mandándome golpear? Por tanto, cuando nosotros desde los púlpitos, desde el trato personal, desde nuestro pastoreo, actuamos siendo pendencieros, aquellos que estamos puestos para el bienestar, perfección de los santos, transgredemos la ley en el transcurso de nuestro pastoreo. No puede ser, mis hermanos. Amén. La actitud del pastor tiene que ser totalmente contraria al ser pendenciero. Y como hemos dicho todo esto, ya no hace mucha falta, ¿verdad?, hablar de lo que es amable y apacible. Todo lo contrario a lo que hemos hablado. Y ahí el inmediato antónimo dentro de los requisitos: no pendenciero, sino amable y apacible. Amén. Rápidamente, la palabra amable es apropiado, gentil. La palabra apacible es el antónimo directo de pendenciero, significa una persona pacífica. Por tanto, cuando uno deja de ser pendenciero, deja a un lado todo lo que hemos mencionado hasta el momento, florece aquello que sí debe permanecer: un carácter apropiado, un carácter apacible, un carácter pacífico, el cual es vital para el desempeño que como pastores Dios nos ha encomendado. Amén. Es por eso que las Escrituras nos muestran cómo debemos tratar al pueblo y nos dice que lo hagamos como lo que es nuestra propia familia. Amén. No somos reyes y tenemos súbditos, somos una familia del Señor. Y por eso dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Amén. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. ¿Notan el contraste? No dice pásales la mano como a padre. No, exhórtales, pero como a padre, como madre, como hermano. Amén. Porque una cosa no es contraria a la otra. Porque la labor del pastor no se corta cuando haces lo correcto con un carácter apacible, sino que se hace legítimamente como corresponde. Amén. A veces nos creemos que por ser buenos, pacientes, no estamos ejerciendo la voluntad del Señor. ¿Qué va, mis hermanos? ¿Qué va? Las Escrituras resaltan como bienaventurados aquellos que propician la paz. Bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es más, se nos ordena no solo propiciarla, sino que de continuo buscarla. Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿No crees que es absurdo quejarte de una iglesia a tu cargo que no paran de haber rencillas cuando uno es el primero que las provoca? Pues si nosotros como ejemplo provocamos con nuestra manera de actitud la ausencia de paz y el conflicto, ¿qué va a hacer la congregación? Va a entender que es algo normal, porque lo ve en su pastor. Oh, mis hermanos, los que estamos aquí como iglesia del Señor, y todos mis consiervos pastores, ¿cuántas veces nos equivocamos? Yo el primero. Qué poco nos fijamos en el pastor. Con qué facilidad nos airamos y pecamos contra el pueblo que tenemos a cargo. No hagamos tal cosa.
tal cual dice la Escritura. ¿Por qué no? En 1 Corintios 6 dice, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Qué Pablo dice? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Como diciendo, no reacciones mal, no eres un hijo de Dios, ¿por qué no sufres el agravio? Aguántate y actúa como tal. ¿Por qué no lo sufres? Si tienes las capacidades que Dios te ha dado. Dice la palabra que nos ha dado Dios un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por tanto, el no lidiar como corresponde con el agravio es porque no vivimos de continuo en comunión con el Espíritu. No digamos cosas que no son. Conclusión. En resumidas cuentas, mis hermanos, el carácter del pastor tiene que ser un reflejo del gran pastor de las ovejas. Y punto. ¿Dónde cabe el ser pendenciero en nuestro Señor Jesús? ¿Me lo queréis decir? ¿Dónde cabe ser pendenciero en Él? Siempre amable, siempre atento, siempre paciente, siempre dadivoso, siempre dispuesto, siempre perdiendo, siempre dando, siempre ayudando. Ese es nuestro Señor. No se le dio ira en el azote de cuerdas, no se le dio ira cuando le llamó demonio a Pedro, nunca se le dio ira cuando les decía sepulcros blanqueados. Era todo paz y mansedumbre diciendo la verdad. Aleluya. Oh Señor, en cierta ocasión ocurrió lo siguiente, algo muy interesante. Dice la Escritura, mira, vamos a leerlo. Es que no quiero tardar, pero es que es tan increíble, mis hermanos. Mira lo que dice Lucas, capítulo 9, verso 51. Dice, no lo tengo ni aquí apuntado, me he acordado aquí, estando aquí. Dice, cuando se cumplieron el tiempo en que se había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Les pongo en contexto, iba a Jerusalén, iba a morir en Jerusalén, manda a sus discípulos para que preparen las cosas y a los discípulos no le hacen ni caso y no los reciben. Uy, estos vienen aquí a hacer cosas raras, son de Jesús. Vuelven, Juan y Jacobo le dicen, no nos han recibido. No nos han recibido. ¿Quieres que oremos, que mandamos fuego del cielo para que los consuma? Juan, discípulo amado, Pero miren el carácter del Señor. Entonces, volviéndose a él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¡Aleluya! Para salvarlas, no para perderlas. Eso no implica quedarte callado, está implícita la reprensión, la exhortación, el romper, incluso el expulsar, pero no para dañar, sino para restaurar. Amén. Así es. Oh, mis hermanos, así es nuestro Señor. Que cuando lo van a apresar, Pedro sale con una espada y en defensa de Cristo le corta la oreja a Malco y se la arranca. Y Jesús, en un momento, en un contexto en que corre peligro su vida, le dice, Pedro, detente. ¿No he de tomar la copa que mi Padre me da? Quien a hierro mata, a hierro muere. Y reprende a Pedro. ¿Y qué hace después? Sana la oreja de aquel que le iba a prender. Le sanó la oreja por una mano y después se la dio para que se la sacara. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Con la misma mano que te sano, átame y llévame. Ay, papá. Ese es nuestro Señor. Amén. Ese es el carácter del pastor. ¡Qué lejos estoy de ese carácter! Así es. Aleluya. Y después de ser apresado, ¿qué dice la Escritura cumpliendo la profecía? En el momento de su pasión, que hemos hablado tantas veces en esta congregación, sufriendo, vituperado,
arrancándole la barba, golpeándole hasta quedar muerto, crucificándole de una cruz, clavándole una corona de espinas, poniéndole un manto y quitándoselo, bufándose de él, no abrió su boca. Amén. Porque el pastor no necesita hablar a veces para salvar, él sí, nosotros tenemos que hablar mucho. Solo abrió su boca para una cosa: para dar consuelo y conformidad a un necesitado. Amén. No habló cuando le hacían daño, pero sí te habló cuando había una necesidad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y ese es el carácter que tenemos que tener los pastores. No podemos ser pendencieros, sino amables y apacibles. Tenemos que ser como nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. A todos ustedes y a mí el primero, porque estamos muy lejos de la voluntad del Señor. Arrepintámonos por tantas maldades que hacemos a diario y vivamos conforme a su voluntad.